Muy buenas noches, mis queridos colegas y compañeros de trabajo, profesora Migdeli Rojas. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a poner los procedimientos de las acciones de ley. Este equipo está constituido por Efigenia Rivas, Tairo Matute y mi persona, Próspero Azuaje. Ahora bien, nosotros nos podemos preguntar qué es el acto. El acto no es más que la acción, es una acción. El acto es un instrumento jurídico procesal ejercido por una persona para hacer valer sus derechos ante un tribunal formalmente instituido. De acuerdo al tipo de acción que quiera ejercer esa persona, existen dos tipos de procedimientos, como son el procedimiento declarativo y los procedimientos ejecutivos. ¿Qué se persigue con los procedimientos declarativos? Con los procedimientos declarativos lo que se persigue es el reconocimiento del derecho, de un derecho. Y con los procedimientos ejecutivos lo que se persigue es la ejecución material de ese derecho previamente reconocido, bien sea reconocido por una ley o reconocido por una sentencia derivada de un procedimiento declarativo. Ahora bien, ¿qué es el ardo iudiciurum privaturum? Es decir, son juicios privados. Lo más importante que se logra con este ardo, con estos juicios privados, fue la eliminación total de la venganza en los juicios privados, que se ejercían con el objeto de hacer valer esos derechos. Aquí se dan dos tipos de procedimientos, como son los procedimientos de legis actionis y los procedimientos per formula. Ahora bien, en el ámbito del derecho privado en Roma, por procedimiento, ¿qué se entiende por procedimiento? Procedimientos son un conjunto de sucesiones de actos jurídicos que se inician con la acción y finalizan con la obtención de una sentencia. Bueno, compañeros, eso es todo por mi parte. Ahorita va a continuar con la exposición mi compañera Efigenia Rivas. Hola, mi nombre es Efigenia Rivas, continuando con la exposición. Yo vengo a hablar de los procedimientos de las acciones de la ley. En este caso, los procedimientos civiles romanos eran tres. El primer procedimiento era de las acciones de la ley, el legis actionis, cuya vigencia se remonta a los orígenes del proceso arcaico. El segundo procedimiento era el procedimiento formulario, el per formulam, que surgió en el siglo XI a.C. Ambos procedimientos constituyen los juicios privados, es decir, que a pesar de tener distintas diferencias, entre ellos también habían características. Y como tercero tenemos que surge a partir de Octavio en el año 17 a.C. Tramitación procesal general. ¿Cuáles son las características del procedimiento de la legis actionis? Como primera característica tenemos que es un procedimiento que pertenece al ordo iudiciorum privatorum y por tanto se desarrolla en dos fases. La primera fase es el in iure ante un magistrado y la segunda fase es el apud iudicem ante un juez. Sus características pues son inapelables. Y como segunda característica tenemos que es un proceso muy solemne y formulista en el que predominan las declaraciones verbales u orales, es decir, solo podían acudir ciudadanos romanos. Por último tenemos que la tramitación procesal general, el legis actionis sacramento o acción de apuesta sacramental es considerada como una de las acciones más antiguas. Consistía en una apuesta sacramental, o sea, es decir, que el que perdía el juicio debía pagar una cantidad de dinero previamente establecido en concepto de pena y al favor del pueblo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, soy el estudiante Tyron Matute, cédula de identidad 14932-202. Debo continuar con la exposición en relación a los procedimientos de las acciones de la ley. En este caso podremos observar sobre la tramitación procesal general. Debo destacar que la tramitación procesal general habla sobre para poder reclamar dinero. Cuando hablamos de reclamar dinero,
Para ese entonces, en la antigüedad, había una ley que se llama la tabla de los 12. En este caso, observamos que para reclamar dinero era una acción ejecutiva. Una acción ejecutiva como la legis. En este caso se ejercitaba cuando el demandado no cumplía la sentencia dictada por el juez, condenándole a pagar sobre el pronunciamiento de la sentencia. Por otra parte, debemos observar que también nos habla sobre la acción por toma de prenda. En este caso, toma de prenda es una acción de carácter ejecutiva, reconocida por un magistrado de que lo denominaban gallo. Era una de las buenas prácticas de justicia, donde él concedía por determinados acreedores que han obtenido el cobro de sus créditos, para que al mismo tiempo que pronuncien unas palabras solemnes, es decir, que aquellas víctimas, aquellos acreedores, al ver que la persona no cumplía la sentencia, los acreedores o las víctimas se apoderaban de bienes del deudor. Eso lo hacía en presencia de testigos, siempre y cuando el juez tenía allí, como se dice, la autorización. En muchos casos podemos ver o pudimos ver o leer en relación a eso que muchos acreedores, en este caso muchas víctimas, o vemos bien aparte donde habla el del deudor, es decir, victimario, no cumplían con la condena. Cuando no cumplían con la condena y no cumplían con el pago, el juez autorizaba a la víctima a llevarse al deudor y exponerlo en su lugar de trabajo, lugar de vivienda, y vociferaba a viva voz sobre la deuda que le debía el ciudadano. ¿Esto con qué fin? Esto era con la finalidad de que alguna persona, familiar, amigo, amistad, abogara o asumiera la deuda, o sea, para pagarle y salir con la libertad. En muchos casos pagaban algunas amistades, algunos familiares, pero en otro caso nunca pagaba nadie. Ahora bien, ¿qué pasa allí? En ese entonces, cuando nadie pagaba, nadie representaba a esos victimarios o a esos deudores, el juez también le autorizaba, aparecen en muchos casos que de verdad casos incomprensibles, que la víctima o el acreedor pudiera hasta matarlo, o de lo contrario, una pena más suave era venderlo como esclavo al deudor. Bueno, esto es toda mi exposición. Muchas gracias y buenas tardes. Dios le bendice.